Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:06 de la mañana en Bonita Radio. ¿Qué día el de ayer después de las 3 de la tarde? Todo lo que sabemos sobre lo que está ocurriendo con el nombramiento de Arthur Garfer definitivamente no cumple. Todavía no sabemos a ciencia cierta si desde el 2012 votó en algún momento en Puerto Rico. Vamos a entrar en esos detalles con la información que tenemos hasta el momento. Hemos tenido información que ha sido desde la Comisión Estatal de Elecciones sobre el momento en que pudo haber votado o votó, que ya está descartado, que votó en Puerto Rico Arthur Garfer. Pero es que son 3 ciclos electorales. Vamos a hablar sobre eso. No sé si me va a poder llamar el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, que bien temprano en la mañana nos dimos cuenta que había hecho un análisis desde su expertise como comisionado electoral de ese asunto y lo que significa. Vamos a hablar sobre eso, pero tenemos 2 temas importantes que queremos tocar. Por un lado, el apagón que hubo en el área de Trujillo Alto desde las 3 de la tarde el pasado domingo, Día de las Madres, y llegó ayer a las 7 de la noche. Importante porque hoy, a esta hora, ya hay sobre 200,000 cuentas sin servicio de energía y dice Luma que es un problema de los apagones selectivos porque hay problemas de generación. Y definitivamente tenemos que entrar en lo que logra el periodismo independiente cuando saca información importante sobre lo que está pasando desde el punto de vista de los cabilderos en el Partido Nuevo Progresista. Todo sobre lo que ya es una investigación legislativa en torno a la información que sacáramos el pasado viernes sobre lo que está haciendo Politank en las agencias públicas con relación a los contratos, pero sobre todo lo que acaba de hacer el Departamento de Educación esta mañana, que sin nombre ni nada envían una información o una declaración oficial. Mandado de Fortaleza. Vamos a eso en breve. Gracias por estar. Por ahí está todo el mundo primero y está todo el mundo atento hoy. Recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que puedan, lo que sea, para continuar este proyecto. Brenda Gómez llegó primero. Por ahí está Humberto López Rodríguez, Carolyn Miranda, Mick Bernie, Germi Alvarado, Florence, Meribé Martínez, Vivian López, Magdi Cabán desde North Carolina, José Jiménez, Ángel Gabriel, Estrella Luna,
Lutías desde Winter Garden, Heidi Ramírez desde Michigan, Nereida, Ariel Cartagena, Carlos Molina, Ivonne Padua. Hoy hay mucha gente primero, no los voy a mencionar a todos porque no creo que me dé el tiempo. Elisa Licea, está Jonathan Cabán, debe estar Ilka, debe estar Yanni Moreno, Sandra Infanzón, Víctor Lozano, Nicolás Ortiz, Víctor Cruz, Edgar Gómez, Judith Nash, Rita Guzmán, Norberto Cancel, Michelle Shooter, Carmen Negrón, siempre, Adalberto Ramos, Aguiar, Víctor Cruz, Irving, Nelson Guzmán, Eliezer Ortiz y Nilda Negrón. Gracias a todos y todas los que están. No podemos dejar un tema. Hoy nos vamos a pasar de la 1, pero puedo, de las 12, porque Rodrigo Toro Goico no tiene su programa hoy. El almuerzo deportivo está cancelado por razones, mire, físicas. Ese muchachito parece que está enmongado. Pero bueno, desde aquí le deseamos que esté súper bien y que hace falta, porque en estos días yo creo que vamos a tener que salir a la calle él y yo a hacer lo propio. Bueno, gente, lo de Luma es en serio. Yo les digo que los internautas que están por aquí y son los mejores asistentes de producción nos enviaron información ayer que todavía a las 7 de la noche no había llegado el servicio de energía y a algunos les llegó a esa hora. Desde las 3 de la tarde el pasado domingo, Día de las Madres. Mi consuelo de que hayan, o por lo menos mi solidaridad, de que hayan pasado un Día de las Madres bien desde lo que se puede pasar después de que hayan tenido un apagón. Esto es esta mañana. Por lo menos habían 200,000 cuentas sin servicio y Luma envía este mensaje más tarde. Hay relevo de carga. Es para que ustedes lo tengan claro y recuerden que la gobernadora de Puerto Rico está en su 6º viaje después que juramentó a la gobernación el pasado 2 de enero. Es para que lo tengamos claro. Ese es el estatus de Luma. A los amigos del interior de la isla, 2 cosas están pasando allí. El efecto de la lluvia y sobre todo lo de energía eléctrica. Envíenme mensaje que también lo ponemos y también lo tratamos de divulgar porque para nosotros también ustedes son importantes. El gigante dormido desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en esa área. Y la nota que tiene que ver con lo que pasó con la jueza. Quiero traerlo porque me parece que estas son las cosas que después el Partido Popular se queja de que dicen que son igualitos. Pero realmente ustedes saben que nosotros ayer incluso utilizamos una imagen para ejemplificar lo que en el fin de semana le dijo a algunos medios de comunicación, o por lo menos esos medios tuvieron acceso a Héctor Ferrer, el portavoz de la minoría en el del Partido Popular en la Cámara, porque estaba atónito que no iba a haber una vista pública con relación a estas 3 nominadas al fiscal especial independiente. Y dijo, entre otras cosas, que estas 3 funcionarias ex juezas tenían lo suyo desde el punto de vista del perfil profesional que tenían. Y nosotros hicimos nuestra investigación y dimos con cuáles son los problemas de Leila Negrón, Olga Virgiel y Nélida Jiménez. Y esa imagen que tienen aquí fue ayer en la vista, que tengo que decir que fue bien poca gente, pero llegó el portavoz de la minoría del Partido Popular, que es uno de los que propone la eliminación del FEI. ¿Pero a qué llegó? Pues ustedes pensarían que llegó a cuestionarle incluso ese perfil que tiene que ver con la conducta ética de estas 3 ex juezas. En el caso de Olga Virgiel, amonestada por el Tribunal Supremo. En el caso de Leila Negrón, todas las veces que se le pidió que se retirara de ver un caso porque una de las demandadas o la demandante en el caso de alimentos contra Elvis Crespo era una funcionaria pública del DACO que es su amiga personal. Y en el caso de Nélida Jiménez, lo menos que tiene es una sentencia del Tribunal Supremo que establece que discriminó políticamente contra 3 empleados de la legislatura cuando fue jefa de la División de Servicios Legislativos o la Unidad de Servicios Legislativos de
la legislatura de Puerto Rico, del Capitolio, bajo la administración de Pedro Rosselló González. No, pero eso no fue lo que fue a preguntar Héctor Ferrer. Héctor Ferrer fue a felicitarlas por sus designaciones. Después que le dijo a una colega periodista y le vació la información del récord y cuestionó que no habían hecho vistas públicas y que había que traer esa información porque el país tenía derecho a saber quiénes son los que se van a sentar en la oficina del FEI. Hizo todo lo contrario. Ay, bendito, qué bueno que las nombraron y esta mayoría las va a confirmar. Pero yo todavía insisto que hay que eliminar el FEI. Y yo tengo que decir algo puntual. Primero, me parece que estos muchachos no tienen nada en la bola. Lo que nosotros habíamos visto como legisladores y legisladoras con conocimiento. Y eso, que este es abogado. Se supone que debería saber algo. Legisladoras y legisladores con conocimiento, con astucia, con capacidad, con buen juego de pies político. Estos muchachos demuestran que no tienen nada de eso. Y no es exclusivo del Partido Popular. Ahí están los del Partido Nuevo Progresista igualmente. Esa es la queja de Tomás Rivera Chatz en su Senado. A pesar de que él es el presidente, sabe que tiene un montón de gente floja allí. Pero el Partido Popular, que tiene a un Luis Javier Hernández en el Senado, sacando la cara con el asunto de Arthur Garfer, porque fue el portavoz de la minoría en el Senado el que sacó lo del asunto de que este no vivía en Puerto Rico y que no estaba domiciliado y que no cumplía con la Constitución. Y el portavoz de la minoría de la Cámara parece que se enteró que es que había que tirarle la toalla a esta. ¿Por qué razón? No lo sé. Lo único que yo puedo encontrar que utilizó una estrategia en principio y más tarde la descartó es porque supuestamente fue Nélida Jiménez nominada por Aníbal Acevedo Vilá y confirmada por el Senado PNP. Es lo único que puedo pensar. ¿Pero por qué? Pues así de flojos son. Después no les gusta que aquí y en otros lugares digamos que en efecto son una alianza violeta, que no tienen para nada la fortaleza y la estrategia para ser un buen legislador de minoría en el caso, en el momento en que están ahora. Y esta es la refundación del Partido Popular contando con este liderato, con estos muchachos que dicen una cosa hoy, otra mañana, están igualitos que la gobernadora. Son ellos mismos los que plantaron el tema en un medio de comunicación. Porque ni que el oficial de prensa me venga a decir que no fue así, ni el propio Héctor Ferrer me lo diga, porque yo llevo demasiados años en esto y por si no lo sabían, tengo 60 años. Y sé un poquito de cómo se juega con esto. Y sé que plantan el tema y después se arrepintieron. Entonces ahora en las contestaciones quedan, no, es que el FEI hay que eliminarlo, pero bendito sea Dios, y cuando te diste cuenta. Si tú fuiste el que pusiste el tema del perfil, ¿qué? Que la gente no tiene que saber que esas 3 candidatas que va a confirmar la mayoría del Partido Nuevo Progresista no deberían estar allí por todo lo que supone que no están limpias de polvo y paja en términos de su trabajo como funcionarias públicas. Una de ellas o 2 de ellas que tienen que ver con su función judicial. Una amonestada por el Tribunal Supremo y la otra a punto, si no se llega a desvincular del caso de la exsecretaria del DACO. Este es el Partido Popular que quiere ganar en el 2028. Este es el Partido Popular que dice que las caras nuevas tenían que reinar en ese partido. Pues yo pensaría que lo que debe pasar es que haya, porque se supone que todavía allí exista, por ejemplo, un Héctor Luis Acevedo, una mente con sabiduría que vuelva a poner sabiduría en ese partido, porque de estrategia no saben un divino. Y lo que demuestra es que no tienen no solamente la capacidad, los estrategas y sobre todo la posibilidad de traer los asuntos y mantenerlos vivos para que sean una oposición vigorosa, como en un momento tuvo el Partido Popular. Y yo sé
que por ahí hay viejos, perdón, es que a ellos no les gustan los viejos. Hay gente con mucha capacidad que todavía son populares, a punto de arrepentirse, pero todavía son populares, que podrían muy bien estar cerca, dándole algo de lustre a ese partido. Y si me ven mirando el celular, es que quiero definitivamente ver si puedo hablar con Toñito Cruz y me va a enviar un mensaje a través de la mensajería de WhatsApp, que fue por donde nos comunicamos esta mañana. Eso con relación a ese asunto. Está todo el mundo por ahí. Edgar Flor Gómez también llegó. Tito Mood, Marilyn Rivera Ramos, en serio que eso fue a la sesión, en serio. Miren, yo no saqué el video porque la verdad es que tengo muchos temas ahora y no. Pero si ustedes lo escuchan, vamos a ver si por la tarde lo puedo traer. A eso fue. A eso. Solamente a decir que él insistía en que el FEI había que eliminarlo. Es decir, ay, me equivoqué, bendito, no debía haber dicho eso. La verdad es que está fuerte. Bueno, vamos al tercer tema, que es súper importante para mí y yo estoy segura que para ustedes, porque ustedes saben con el esfuerzo que hacemos y el sacrificio que hacemos en este proyecto, y estos son los resultados que hemos tenido quizás en los últimos años, importantes con relación a nuestras investigaciones, ya que a lo que colocamos como información importante, porque entendemos que ustedes tienen derecho a saber lo que ocurre en, sobre todo, el manejo de los fondos públicos en Puerto Rico y cómo se mueve el asunto cabilderos, partidos políticos. Nosotros sacamos esta historia el pasado viernes en la mañana. 6 de la mañana ya estaba lista y precisamente trataba del pulseo intenso entre cabilderos Politank por subasta de seguridad en el Departamento de Educación. Y trajimos toda la información que tiene que ver con que Politank tiene un cliente que se conoce como GM SecTech, que es una subsidiaria de St. James Security, una agencia que lleva muchos años en Puerto Rico y que fue iniciada como negocio por un gran amigo del Partido Nuevo Progresista, Guillermo Martínez, y otros que están hoy, entre ellos Cortinas Martínez, Jesús Cortinas Martínez y Díaz Vivó, Roberto Díaz Vivó, Carlos Roberto es su segundo apellido, su segundo nombre. Y esta gente querían sustituir y participaron de ese RFP que hubo el año pasado, en octubre del 24, para quedarse con el contrato de la seguridad cibernética, cámaras, etcétera, que tiene el Departamento de Educación a través de todos sus planteles. Cuando nosotros sacamos la información, teníamos claramente todo el juego que se estaba dando entre un Oriol Campos, que es el abogado de Genesis Security. Recordemos que ese es el que está impugnando la subasta de SecTech. ¿Por qué? Porque SecTech, que es cliente de Politank a través de el esfuerzo que tiene todavía Kenneth McClintock, que es un socio de Politank, que fue un socio de Politank con el secretario hoy de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech. Pues SecTech vino a esa subasta con por lo menos 45 millones sobre el costo que ha tenido para el Departamento de Educación y para el pueblo de Puerto Rico ese sistema de seguridad cibernética con Genesis Security. Y Politank tiene en efecto, tal y como nosotros lo trajimos el pasado viernes, el contrato como cabilderos con SecTech, la presentó en esa subasta y después de diferentes gestiones y procedimientos, Politank resultó airoso en su cabildeo porque le dieron el contrato
a Sectec. Génesis impugna con todo lo que está, y los que no la hayan leído vayan a bonitasradio.net, allí está la historia que ya obviamente la actualizamos con relación a lo que pasó ayer. Tiene que ver con que la impugnación, ellos identifican 5 errores mínimos, entre otros, y me parece bien importante el que no presentan estados auditados, eso es Standard Operating Procedure, con el perdón del inglés, en el procedimiento de subasta, pero sobre todo que utilizan la licencia de seguridad de St. James Security y no una propia como GM Sectec. Porque es importante esta imagen, gracias a nuestra amiga del oeste que tuvo acceso a esta imagen y nos la envió. Porque fíjense como aquí está claramente establecido el GM Holdings, que es el cliente de Polytank, anunciando o con el logo de St. James Security. Ayer, la publicación trajo una historia sin citar a Bonitas Radio. Y lo que me molesta es que traten de establecer que ellos fueron los primeros que sacaron la información. Saben que no es cierto. Y tuve incluso que enviarle un mensaje a los muchachos del Puestos para el Problema, porque dijeron que lo que Tomás Rivera Chats finalmente hizo, que fue traer la información al floor del hemiciclo ayer y decir: voy a pedir, y esta es mi resolución, para que votemos a favor de una investigación con relación a ese asunto. Porque fue Bonitas Radio quien dio adelante el pasado viernes. Y yo no tengo ningún problema en repetir historias de otros y que repitan las historias mías. Las historias de Bonitas Radio. Pero al César lo que es del César. Yo aquí hablo de quién las publica, pero sobre todo de los colegas periodistas que escriben las historias. Lo menos que yo espero desde el punto de vista ético es que hagan lo propio con las historias de Bonitas Radio. ¿Qué pasó ayer? Pues que obviamente la Junta tenía una resolución del 15 de abril, Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, y en esa resolución determina que va a paralizar. Tiene que paralizar porque eso es lo que le está pidiendo Genesis Security. Y cuando paraliza, dice: además, voy a aceptar a 2 abogados que aparentemente se van a unir a la defensa de Genesis Security, y tienen que paralizarlo todo, incluidas las gestiones de hacer contratos en el Departamento de Educación. ¿Por qué eso es importante? Porque si ustedes recuerdan la historia que nosotros publicamos, la historia estableció propiamente con quiénes son los que cabildean por Polytank y quiénes son los que cabildean por a saber quién en la Administración de Servicios Generales. Por un lado, el propio Francisco Domenech cabildea por Polytank para que sea adjudicada esa subasta, pero sobre todo en este nuevo 2025, para que el Departamento de Educación inicie el contrato, empiece a hacer contratos y a tirar la adjudicación y la designación de presupuesto, a pesar de que hay un procedimiento en revisión en la Administración de Servicios Generales. Y ese fue nuestro lead, porque eso era lo más importante. Polytank todavía cabildeando para que se haga contrato, a pesar de que sabe de que hay un procedimiento de revisión ante la Junta de Revisora de ASG. Cuando eso ocurre, ¿qué hace Tomás Rivera Chats? Que yo me imagino que le tiene que haber... se tiene que haber mordido la lengua, Ave María, esta muchacha, sacando información que ahora yo tengo que investigar. ¿Por qué? Porque Tomás Rivera Chats recordará cuál fue el lead de la historia que nosotros publicamos en exclusiva el viernes en Twitter y en todas nuestras redes. Que lo que había cuestionado Tomás Rivera Chats en medio de la comisión total de Verónica Ferraioli, lo que había confrontado al director de ética,
Luis Pérez Vargas, de que esté pendiente, porque ese conflicto es cuestión de tiempo. Llegó en el caso de la subasta del cliente de Politank. ¿Y qué tuvo que hacer ayer? El viernes no podía, no tenía sesión. Precisamente dijo, aquí está la resolución y quiero que lo investiguemos todo. Desde cómo es que se ha dado el procedimiento de subasta, la adjudicación, hasta el cabildeo. ¿Por qué? Porque ahí es que Tomás Rivera Chats entiende o le dejó caer en la comisión total a Verónica Ferraioli, a Francisco Domenech, a Luis Pérez Vargas, que nunca ve conflictos de nada, que aquí hay un conflicto porque Politank se está moviendo a través de todas las agencias a buscar contratos para sus clientes. Y él está convencido de que Francisco Domenech no salió de Politank y que esa alegada transacción que volvió a ser comprada en acciones por Politank es porque allí está Francisco Domenech todavía y no necesariamente solo Kenneth McClintock y Manuel Torres. Sobre Kenneth McClintock hay que decir algo que lo voy a traer también con pelos y señales. Tomás Rivera Chats dijo esta pasada semana, y si no me equivoco fue el viernes, precisamente cuando Bonita Radio publicó la historia, pero cuando entrevistan a Tomás Rivera Chats tampoco le dicen, no, porque Bonita Radio publicó, ¿por qué no? Porque es que se muerden, porque como no tienen nada, pues, pero es que ellos no pueden tener, porque es que se les hace difícil. Se les hace difícil reconocer que el periodismo independiente está haciendo lo que ellos tengan que hacer y ellos tendrían que hacer, pero no lo hacen porque están amarrados. Pero bueno, calce. ¿Qué pasó con Kenneth McClintock? Que Tomás Rivera Chats dice que Kenneth McClintock tiene que saber quién es el dueño de Politank, porque él era socio de Francisco Domenech. Y Kenneth McClintock no lo quiso decir, que él no sabe. Kenneth McClintock está siendo emplazado hasta por Leo Díaz. Leo Díaz le está diciendo, no me llames, no me vuelvas a llamar, no te voy a contestar el teléfono, pero ten cuidado. Kenneth McClintock nunca ha tenido una mancha, amén de algunas otras cosas que se dicen por lo bajo, que están mal hechas también independientemente. Pero nunca ha tenido una mancha, siempre es como esta persona, wow, que el Partido Nuevo Progresista reclama que es, olvídense, santo. Y hasta Leo Díaz le está diciendo. Yo creo que lo más importante que pasó ayer es que esa investigación, si es que Tomás Rivera Chats quiere que llegue hasta sus últimas consecuencias, puede tener consecuencias para Francisco Domenech y la participación que tenga o no tenga, o el testaferro en que se haya convertido los que están allí para un negocio que es de él. Esa es la gran pregunta. Y por último, ¿qué hizo hoy el Departamento de Educación? Que tengo que decir que hasta se lo contesté. El Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, que aquí hay que decir algo que es el contexto que siempre hemos traído de Eliezer Ramos Párez. Eliezer Ramos Párez se fue del gobierno de Pedro Pierluisi porque lo querían obligar a firmar un contrato que todo el mundo dice que era, entre otros, el contrato de seguridad precisamente de de Génesis, que no es casualidad, y nosotros lo hemos traído aquí también en otras ocasiones, que Génesis, el cabildero de Génesis, es Alejandro García Padilla y algunos elementos del Partido Popular. Ahora, Bobo, tienen un elemento de el Partido Nuevo Progresista en Oriol Campos, que está peleado con Francisco Domenech. Todo eso es parte de nuestra historia. Porque es importante lo que hizo Eliezer Ramos Párez con este comunicado. Porque el Eliezer Ramos Párez, que estuvo dispuesto en un momento dado a renunciar supuestamente por razones éticas
y de dignidad. Aparentemente, eso se le olvidó. Y hoy envía un comunicado de prensa que no firma él, que no se coloca él como la persona a citar, pero tiene un gran problema este comunicado. Si usted no quería que esto fuera un comunicado del secretario, no podía decir que es la declaración oficial del Departamento de Educación. Porque que yo sepa, el Departamento de Educación no tiene patitas y no tiene boca el edificio para escribir esto. Esto es una declaración del secretario del Departamento de Educación y la información que yo tengo es que es un mandado de la fortaleza de que tenía que contestar lo que tiene que ver con esta subasta. Y el único que tiene interés en la fortaleza de que esto ocurra es Francisco Domenech. Y fíjense lo que dice este documento. Francisco Domenech, el mismo Francisco Domenech, que es el socio o era el socio principal y fundador de Politank, que tiene como cliente a la firma que se le adjudicó esta subasta. En relación con el proceso de impugnación del contrato para la prestación de servicios de vigilancia electrónica en nuestras escuelas, reiteramos la importancia de que este servicio no solo se provea adecuadamente, sino que se garantice su eficiencia y efectividad en beneficio de la seguridad de nuestras comunidades escolares. Habla del proceso de subasta que se inició, que supuestamente ha permanecido inalterada, garantizando la continuidad, etc. Reconocemos y respetamos el debido proceso establecido. Corresponde a la ASG la investigación y adjudicación final sobre cualquier reclamación o impugnación presentada. El departamento ha estado proveyendo toda la información requerida por la ASG para el análisis correspondiente. Por tratarse de un asunto en trámite ante los foros legales y en deferencia al proceso que lidera la ASG, el departamento no emitirá comentarios adicionales que puedan influir o interferir en las determinaciones finales. Eliezer Ramos Pared. Por un lado, lo importante que es para el departamento esta subasta. Eso fue lo que le dijeron que dijera, que pusieran el comunicado para que se vea cómo trataron de entrar en otras historias que he leído de que esto es lo que evita que haya tanto escalamiento en las escuelas públicas. O sea, tratando de establecer como un mecanismo de manejo de crisis que no importa lo que haya pasado en la adjudicación, hay que ponerlo porque es que es importante para la seguridad de las escuelas. No importa que hayamos hecho mal la subasta, que sea una subasta que tiene un problema según las alegaciones, incluso por los requerimientos que tiene la ley y el propio reglamento de la ley de subasta, que no cumplió el que se adjudica. O sea, realmente esto es lo que tenemos por secretarios de agencia. Muchachos demandados de la fortaleza que en un momento dado no se comportaron como tal y algo pasó en la vida de Eliezer Ramos Pared que ahora se tiene que comportar como tal. Estas son las informaciones que deben correr de esquina a esquina este país para darnos cuenta de que en efecto en Puerto Rico hay un mal de la corrupción y del quid pro quo, que por lo que sea hay gente que se atreve a hacer cosas como esta. Esta declaración oficial no tiene ni siquiera el logo del departamento. ¿A quién se creen que cogen de pensuaco? ¿A quién se creen que cogen de tontos? ¿Por qué? Porque le hicieron en Fortaleza. Oficial de prensa. Y tú sabes que te conozco y te contesté cuando enviaste esto. Eliezer Ramos Pared, lo hicieron en Fortaleza. Ustedes no se quieren mojar las manos, pero lo envió el oficial de prensa que pagamos el pueblo de Puerto Rico a través de un contrato del Departamento de Educación. Eso es lo que debería indignar a este país. Y Eliezer Ramos Pared yo creo que le debe muchas explicaciones al pueblo de Puerto Rico. Él no es funcionario electo. Él es nada más y nada menos que el secretario del Departamento de Educación
que en este momento tiene serios problemas con los fondos que le van a eliminar y que a duras penas se lo ha notificado al país, que tendría que estar haciendo mucho más para limpiar los procedimientos, que no se le olvide a Eliezer Ramos Párez, que Puerto Rico tiene 2 secretarios del Departamento de Educación convictos, miembros del Partido Nuevo Progresista, uno de ellos un líder del Partido Nuevo Progresista en Bayamón. Que no se le olvide que son la vergüenza de este país. Vamos al último tema. Y el último tema tiene que ver con Arthur Garfer, obviamente. Déjenme ver si ya pudo salir el licenciado de donde estaba. No creo. Bueno, vamos a ver si entonces podemos hablar con él por la tarde, pero sí quisiera hablar con él porque Toñito Cruz le pone la cherry al bizcocho o al mantecado. Nosotros ayer entre 3 y 7 de la noche no paramos de publicar todo lo que estaba saliendo de lo que estaba ocurriendo con Arthur Garfer con relación a lo que también fue un tratamiento en profundidad que le dio Bonita Radio al asunto de que Luis Javier Hernández dijo bien temprano, el pasado jueves, que Arthur Garfer no cumplía con el requisito constitucional de domicilio en Puerto Rico por 5 años para ser secretario del Departamento de Estado. Citó la Constitución y yo dije en aquel momento, y me encantaría que ese abogado periodista saliera hoy a contestar todo lo que nosotros hemos publicado, porque fue una contestación a nuestra publicación sobre lo que dijo Luis Javier Hernández en términos del requisito constitucional. Y ese abogado / colega que trabaja con Anthony Maceira como jefe en un medio de comunicación de la derecha del Partido Nuevo Progresista, dijo que no era cierto porque había un caso legal que hablaba de cuáles eran las residencias y cómo se trataba las residencias de un militar. Y yo recuerdo haber contestado aquí que yo sepa ningún caso, a menos que no sea la Constitución de Estados Unidos y que se haya llevado con relación precisamente a lo que plantea la Constitución de Puerto Rico y por la supremacía se resolviera como tal, podía dar al traste y dejar sin efecto la Constitución de Puerto Rico. Pero nunca me contestó. Esto se ha dilucidado de una manera tal que no solamente es cierto que Tomás Rivera Schatz comenzó a lanzar lo que él hace siempre con la oposición, a decir que si tenían evidencia, que si cumplía, que si no cumplía, él no lo iba a confirmar, etc. Ayer, en la sesión, Tomás Rivera Schatz fue más, claro y preciso con relación a Arthur Garfer. Y dijo, si no cumple, lo vamos a colgar. Y finalmente, en horas de la tarde, le pidió una certificación a la Comisión Estatal de Elecciones de cuál es el domicilio y la residencia que ha colocado como elector, porque ahí hay un estatus, usted tiene un estatus, y eso es lo que quisiera profundizar con el licenciado Cruz. Hay un estatus que usted tiene, porque si usted ha votado en Puerto Rico, pues tiene un estatus como elector, y ese estatus puede entonces establecer si usted ha sido un residente bona fide de Puerto Rico para poder votar. Recordemos que aquí hay un cuestionamiento incluso de el voto de Ricardo Rosselló Nevares, el gobernador votado por los puertorriqueños del Partido Nuevo Progresista. Pero todo esto, entre 3 y 7 de la noche, empezó a caerse. ¿Por qué? Porque también Luis Javier Hernández, el
portavoz del Senado, de la minoría del Partido Popular en el Senado, trajo un documento. Este fue el documento de Geraldo Cruz esta mañana, pero voy a utilizar el mismo documento, que es la certificación del estado de la Florida de que Arthur Garfer votó en Estados Unidos entre el 2012 y el 2024. Que lo más interesante, que entonces empieza uno a cuestionarse, es, esta es la certificación del estado de la Florida. ¿Cuál es la certificación de Puerto Rico, de la Comisión Estatal de Elecciones? Pues bueno, la Comisión Estatal de Elecciones también plantea en una certificación que entrega más tarde, y eso es lo más interesante, al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, le dice, no, sí, es cierto, la residencia del elector era en la Florida, tan tan. Ahí empieza a cuestionarse realmente y a complicarse el panorama para Arthur Garfer, porque esta certificación, que ahora vamos a la diferencia en certificación, dice propiamente que el Sistema de Información y Procesamiento Electrónico, sabemos que Josipe refirió a la Secretaría y se hizo la debida diligencia ayer mismo, y el elector Garfer emitió y Josipe, a través de Vicky Davis, certificó con el estado de la Florida que el estatus e historial de la actividad electoral de Garfer era en ese estado y que los documentos son copias fieles y exactas de los documentos oficiales. Cuando esto ocurre, Tomás Rivera Chats inmediatamente hace un tuit diciendo que el problema de los background checks de la Fortaleza, término utilizado por Jennifer González Colón cuando trajo todo el asunto de que ella iba a nombrar a los mejores y a las mejores, porque esto no lo iba a fallar, porque esto era como un reloj. Ella no solamente tenía 8,000 resúmenes, es que todos estaban sometidos a un background check. Pues inmediatamente Tomás Rivera Chats dice que hay un problema con quien hace los background checks. Y aquí hay que traer a la famosa licenciada Gómez. Pero es que no es solamente a la licenciada Gómez que dirige la oficina de nombramientos en la Fortaleza. Es a Zaida Cucuz Hernández, que es la que se pasa allí metida tratando de atornillar a los de ella. Y supuestamente es la mano derecha. No tengo idea si tienen contrato, he tratado de buscar contrato, tendrá una corporación, pero Zaida Cucuz Hernández se pasa en la Fortaleza, en la oficina de nombramiento de la licenciada Gómez. Allí se pasa, hasta almuerza allí. Entonces, ¿qué pasó? Dice Tomás Rivera Chats, dice que hay que hacerle un super background check a quien dirige su oficina. Empieza con sus líneas y establece claramente que Garfer tiene un problema. Él lo mandó a investigar. Pero si ustedes piensan que se complicó ahí, pues no se complicó ahí nada más. El problema es que lo que pasa con Garfer, que recordemos que pasó una comisión de nombramientos del Senado en torno a su nombramiento como jefe de seguridad pública, secretario, es que dice Luis Javier Hernández, el portavoz, que también tiene unos problemitas en las planillas. Hay 2 años que no aparece radicando planillas en Puerto Rico. Y en esa alocución que tuvo ayer Luis Javier Hernández en el Senado, dice que él constató que Garfer no votó en Puerto Rico en el 2024. Y yo tengo información de la Comisión Estatal de Elecciones de que en efecto no votó en el 2024. El problema es que no sabemos si votó en el 2012, en el 2016 o en el 2020. Y si Garfer, que ya sabemos que votó del 2012 al 2024 en Estados Unidos, votó en el 2012, en el 2016 o en el 2020,
ahí es que entra el análisis de Gerardo Cruz, excomisionado electoral del Partido Popular, diciendo, pues perdóname, si votó en uno de esos años cometió delito. Pero no es que cometa delito bajo el nuevo código electoral, porque en el 2016, en el 2012 y en el 2020 no estaba vigente la reforma al código. En 2020 se convirtió en ley en mayo. Obviamente no puede ser prospectivo, tiene que ser, no puede ser retroactivo, tiene que ser prospectivo. Y si es así, dice Toñito Cruz, cometió un delito bajo el pasado código electoral. Ya sabemos que no lo cometió en el 2024, pero no sabemos si votó en el 2020, no sabemos si en el 2012 o en el 2016. Y entonces, yo quisiera que alguien me explicara, entonces, cómo es posible que de Fortaleza, a saber si el propio Francisco Domenech o la propia Jennifer González, gobernadora, le piden a Elmer Román que haga unas expresiones, porque si a mí me confirmaron, a Garfield lo tienen que confirmar. Miren, es que es algo que uno dice, no puede ser, sí, pero sí, es así. Entonces hace estas expresiones e inmediatamente Tomás Rivera Chats le contesta, mire, usted quédese de capitán, quédese en el Pentágono, porque del asunto político nos encargamos nosotros. Y esto es un problema político. En efecto, esto es un problema que incluso puede ser legal, puede ser un delito para Garfield. Pero, ¿cómo es posible que Elmer Román se lo pidan y lo haga? Es que aquí nadie tiene juicio. Es que aquí todo el mundo realmente piensa que el país está tan tranquilo porque ellos hablan para las gradas y desde esas gradas los aplauden. Gente, aquí hay gente incluso del Partido Nuevo Progresista, que hay estadistas recalcitrantes como el Luis Dávila Colón, como el propio Leo Díaz, que no pueden creer que esto le esté ocurriendo al Partido Nuevo Progresista en el poder. La tercera vez que son gobierno entre el 2017 y este momento. Y no solamente tienen los convictos por corrupción, tienen este revolú, tienen este desgobierno, tienen esta debacle. Y nadie parecería indignarse. A mí me encantaría estar por un ratito a ver en una reunión, a ver si se llevan por lo menos las manos a la cabeza. Porque esto es un desbarajuste, esto es algo increíble. Ah, pero si ustedes creen que todo está hablado, no todo está hablado. Porque lo más terrible es que Jennifer González nos hayamos tenido que poner a buscar el contexto de cuando se acusaba a Jennifer González que se pasaba viajando. Pues es cierto, la gobernadora está de viaje hoy. Es el sexto viaje que hace desde que el 2 de enero se colocó como gobernadora de Puerto Rico al juramentar. ¿Ustedes saben cuántos viajes dio Jennifer González en el 2017 al 2019? Cuando fue comisionada residente, 38. Y esta es una imagen que creamos acá en Bonita Radio, gobernadora. Pero esto sale de un documento oficial del Congreso, que no lo he podido conseguir porque lo guardé tan bien que ahora no lo encuentro. Pero conseguí el momento en que ese documento salió público porque fue en medio de la campaña del 2020, que el que era candidato en aquel momento, Luis Vega Ramos, y otra de las candidatas, hicieron una conferencia de prensa. Y a donde menos usted viajó entre el 2017, cuando los puertorriqueños estábamos hasta 7 meses sin luz, hasta un año, la gente del interior de la isla, usted estaba en Japón, en Seúl, en Corea, en Jerusalén, literalmente. Y pasa la crisis que tiene ahora mismo. Es el tercer candidato que le van a colgar en el Senado, que le están pidiendo que lo retiren. Dicen que ya Tomás Rivera Chatz salió corriendo a pedirle que lo retire a la Fortaleza. Y usted está montada en un avión para ir a una actividad en Maryland que usted dice que es buena para Puerto Rico, porque lo único que tienen ahora en la cabeza es volver a aquello que eran las 936, que ahora le llaman reshoring. Toda una estrategia del capitalismo, que puede ser buenísima, no digo que no,
Pero usted se monta en un avión a sabienda del revolú que tienen aquí, que el secretario del Departamento de Hacienda, que ni siquiera es un secretario con las cualificaciones porque no es ni CPA, es el que está dirigiendo el país mientras usted está en Maryland. Hasta mañana. Y se supone que esto es, no pasa nada. Porque ya mismo vengo, como hizo la gobernadora, que a mí me da hasta vergüenza ajena, ayer en un tuit de su esposo, contestándole con las nimiedades y para mí la falta de respeto al país, de vivir una vida como si fuera una adolescente y es la gobernadora de Puerto Rico. Todo esto mientras Tomás Rivera Schatz está tratando de decir que en efecto tiene problemas Carfer, pero lo dice con lo que parece que está por debajo ya de toda esta crisis, que es que se está empezando a calentar su nivel de intolerancia y lo que había tratado de dejar atrás después que le dio el ataque al corazón y la crisis de salud, lo volvió a repetir en esta publicación, diciendo y lanzando ataques contra el adversario y hablando de los populetes y izquierdosos, etcétera, etcétera. Y Tomás Rivera Schatz estableciendo que la crisis no los va a dividir, que ellos van a volver a ganar en el 2028. Pero Tomás Rivera Schatz hizo esta mañana algo que también me parece que es parte de no estar muy sólido o relajado. Digo, yo no sé cómo alguien del Partido Nuevo Progresista puede estar relajado, sobre todo en el nivel de poder, como presidente del Senado. Y da la impresión de que está empezando a tener esos huecos en la estrategia. Porque lanza este comentario también en sus redes, demasiado corrido, no está pensando Tomás Rivera Schatz cuando está escribiendo, diciendo que la persona que debería ser la secretaria de Estado es la actual interina en la Secretaría de Estado, Narel Waleska Rivera Colón, la esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Y yo digo que le falla la estrategia por dos cosas, o por lo menos me parece que está picando fuera el hoyo Tomás Rivera Schatz. Por un lado, que me parece un error político aconsejar cuando él sabe que el consejo y consentimiento a nivel de la estructura del poder del sistema republicano que tenemos en esta democracia es de la legislatura, de él como presidente del Senado y de su delegación y de las otras delegaciones que están allí. Así que me parece un error decirle a la gobernadora, mire, un consejo que no me lo han pedido, pero ahí está. Por otro lado, Tomás Rivera Schatz sabe por qué Narel Waleska Colón Rivera no puede ser secretaria de Estado. Yo no lo voy a decir aquí, porque no me compete. Me parece que es entrar en un tema que no necesariamente debo entrar. Él sabe por qué ella no puede serlo y le fue honesta a la gobernadora y se lo dijo, no voy a hacer. ¿Por qué lanzar eso? Es que este comerse por los rabos llega a ese nivel. No me importa lo que la hacer en el otro y en la otra, aunque sean de mi mismo partido. Porque yo tengo que recordarle a Tomás Rivera Schatz, aquí no estamos hablando de un aliancista, de un independentista, de una persona que no es del Partido Nuevo Progresista, porque ellos no bregan con eso. Ellos sencillamente le dan a los de ellos y los demás. No importa, aunque sean personas del país que se supone que son los constituyentes y alguna gente que incluso votaron por ellos, aunque decían que no, o no son estadistas del Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que esta es la debacle, no necesariamente de un gobierno, es la debacle de un partido político
que ya no encuentra de qué manera representarse para seguir ganando. Y esta es la ambición que yo creo que está destruyendo no solamente a la institución, sino a cada persona que está demasiado cerca en ese mundo. Yo no sé a quién pondrán. Yo solamente sé que aquí alguien va a tener que aprender la lección de que para usted poder ser servidor público, usted lo tiene que investigar de arriba abajo. Pero sobre todo, usted tiene que llegar a decir la verdad. Porque Arthur Garfield no le dijo la verdad a los medios de comunicación que lo entrevistaron después de esta controversia. Nunca le dijo a los líderes del entretenimiento en los programas de noticias que en efecto había votado en Estados Unidos. Y él sabe que si votó en Estados Unidos no podía votar en Puerto Rico. Ahora tenemos que esperar que la Comisión Estatal de Elecciones diga algo relacionado a esto. Porque lo que me dicen es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ordenó la investigación. Hay que depurar, que fue una cosa que dijo Gerardo Cruz. Uno de los grandes problemas que tiene Arthur Garfield es que o no se depuraron bien las listas desde el 2012 en adelante, o sencillamente cometió delito porque votó en Puerto Rico. Hay que ver si los nuevos dirigentes de la Comisión Estatal de Elecciones, también del Partido Nuevo Progresista, van a encontrar y van a decidir. Hay que ver cuáles son las directrices. Porque una cosa o la otra definitivamente es un escándalo para el Partido Nuevo Progresista. Nosotros nos vamos, a las 5 hay programa. Recuerden, a las 5 tenemos que insistir en este tema con algunos asuntos que se puedan haber quedado pendientes, sobre todo lo que ocurra de aquí a las 5. Pero también hay una nota interesantísima, una información que acabamos de publicar y creo que no está publicada en Facebook, la voy a publicar ahora, que tiene que ver con lo que encontró la oficina de la Inspectora General, nada más y nada menos que en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Administraciones de quién? Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón como comisionada residente. Interesantísimo. ¿Pagaron de más? Sí, en salud correccional. Nos vemos. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar. Quien haya donado, que sé que alguien donó. Gracias por eso. Sus aportaciones son importantes para nosotros continuar. A través de este chat lo pueden hacer. También lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. PayPal, tarjetas de crédito. Bonitas Radio, ATH Móvil. Fundación Periodismo 21. No sé si ya activaron la ATH Móvil, pero estaban en eso. Nos vemos a las 5. Ya iba a decir mañana, no. Nos vemos a las 5 en otro programa importante, interesante, del periodismo que todos queremos. Profundidad, análisis y mucha investigación. Hasta ahorita. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.